Amigos, buenos días. Luego de cadena de radio y televisión convocada por el gobierno, hemos escuchado el mensaje del presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Estamos ya aquí en la entrevista en este instante con nuestra distinguida invitada, la presidenta del Banco Nacional de la Producción, la licenciada Mayra Fálix. Nos acompaña vía Sky. Tendremos también a nuestro compañero Ignacio Oliva desde Chile. 746 casos del COVID-19 en ese país, medidas, acciones que se han tomado hasta el momento por parte del gobierno, y también desde Madrid, España, como casi siempre es habitual, nuestro colega Nelson Melgar actualizándonos datos. Les adelantamos que hay otro compatriota que tiene el COVID-19 en Madrid. 5 han muerto y es una cantidad ya rondando un poco más de 30. Solo hondureños en España que están con lo del COVID-19. Licenciada Fálix, presidenta del Banco Nacional de la Producción, ¿nos está escuchando? Sí, muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, licenciada, es un gusto realmente tenerla aquí con nosotros vía Sky. Entendemos, ahorita es bastante complicado. Sé que la movilización para usted pues no hay ningún problema como funcionario del gobierno, pero también se están tomando algún tipo de medidas y que son importantes. El presidente está en reunión constante con el gabinete económico, con el gabinete social, permanentemente, y por ello pues la entrevista esta mañana es vía Sky. Primero agradecerle y las medidas que están tomando a nivel del Banco de la Producción. Entendemos que hay algunas acciones que van encaminadas a tratar de favorecer a quienes tienen préstamos, tienen la actividad comercial con ustedes como Banprovi. Bueno, yo quisiera destacar que Banprovi desde el martes pasado tomó las medidas en función del análisis que se ha hecho de la crisis. Para nosotros es muy importante como Banco de Desarrollo que la producción no se detenga, que los sectores productivos que generan empleo no se detengan, y por ende nuestras medidas van encaminadas a reactivar la economía, tanto en el cortísimo plazo para garantizar flujos de capital de trabajo, como en el mediano y largo plazo. Explico las 3 medidas para que todos estemos claros al respecto. Primera medida, nos comprometimos la semana pasada a inyectar a la economía un total de 200 millones de lempiras. El equipo de Banprovi trabajó incansablemente y logramos la meta de 203 millones, y llevamos desde el momento de la crisis hasta esta fecha colocado 297 millones de lempiras. Esto significa un aporte a la economía muy importante y queremos en este sentido agradecer al equipo de Banprovi. Esto da capital de trabajo, colocamos en vivienda, en producción y en MIPYME. La segunda medida que tomamos a nivel de Banprovi, en consulta con el Comité de Gobierno Corporativo, el Comité de Crisis, y finalmente la decisión se tomó en Consejo Directivo, es realmente dar un alivio de 3 meses para el no pago de las cuotas. Esto implica para Banprovi no recibir ingresos durante 3 meses por un monto de 500 millones. Y aquí el pueblo hondureño debe preguntarse algo importante. ¿Por qué Banprovi puede tomar una decisión de este tipo y el sector financiero nacional no puede tomarla? Bueno, es un tema de diferencias. El sistema privado nacional no solamente administra redescuentos y créditos como Banprovi, sino que también tiene otros servicios bancarios como captación de ahorros del público, como tarjeta de crédito, pago de servicios, etcétera. Entonces, la banca privada tiene una lógica diferente a la de Banprovi y por ende sus medidas deben responder a garantizar la liquidez en el sistema nacional. Ahora, aquí yo quisiera, cuando usted habla del alivio de 3 meses al pago de cuotas, se refiere propiamente a la gente que tiene sus préstamos con el Banco Nacional de Desarrollo de la Producción. Son medidas completamente distintas a lo que podría tomar la banca privada y las mismas cooperativas, entiendo.
Están en constante reunión con el presidente de la República. ¿Qué va a pasar con ellos al final? Porque incluso se había dicho que probablemente a nivel de banca privada unos 4 meses de garantía sin pago de intereses a los préstamos bancarios estaría tomándose. No sé si se ha tomado ya una decisión, pero tiene que haber celeridad en la toma de decisiones, tomando en cuenta que la crisis nos está agobiando y es una realidad. Y a medida pase esto, pues se va a agudicar muchísimo más, licenciada. Estoy de acuerdo con usted. El día de ayer ya la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió su circular. Sin embargo, ella está tomando en cuenta la crisis sistémica que podría tener el sector financiero privado, ¿verdad? Entonces, esta decisión de la Comisión está a aliviar a las personas que han tenido impactos en su flujo con esta crisis. O sea, en ese sentido, Chile lo tenemos, ¿no? La cartera del sector privado va a ser readecuada ni refinanciada. Esto tiene que ver porque la banca tiene que tener el dinero para pagar a sus ahorrantes y al mismo tiempo tiene que garantizar el flujo de recursos para otros servicios bancarios como las tarjetas de crédito, que es un medio de pago importantísimo en este momento, dada la poca circulación de dinero que tenemos en la economía. Como directora ejecutiva de Banprovi, ¿qué es lo que usted dirige en este momento? Los préstamos están más orientados a producción, pero entiendo que desde julio del año pasado también han hecho préstamos para vivienda a tasa de interés completamente diferente a lo que es en la banca privada. ¿Cuántas personas se están viendo beneficiadas con esta decisión que están tomando ustedes ahí en Banprovi, licenciada Falles? Bueno, de julio a la fecha nosotros tenemos más o menos colocados 1.300 millones, hablemos de 1.300 o 1.400 familias. Esto incluye vivienda social, no tengo el dato. Ok, estamos hablando de unas 1.400 familias en vivienda y en producción, ¿qué es a lo que más se ha dedicado usualmente el banco para hacer préstamos? Bueno, tenemos en este momento un pequeño problema técnico en la comunicación con la licenciada Mayra Falles, que es la presidenta del Banco Nacional de Desarrollo y la Producción. Intentamos recuperar la comunicación vía Skype, nos está explicando. Le hemos colgado y volvemos a llamar a la licenciada Falles para tenerla aquí Sí. Perfecto, pero vamos para que hagan algunas consultas en relación a las medidas que se están tomando también en Chile y lo que podrían tomarse también a nivel de gobierno, que tiene que ver en el Banco Nacional de Desarrollo de la Producción, la licenciada Mayra Falles, que es su presidenta y que nos estaba haciendo en este momento explicaciones en relación a las decisiones que han tomado, unas 1.400 familias aproximadamente en relación a préstamos de vivienda. Y nuestra consulta, cuando perdimos la comunicación, era que les escuche. Obviamente, insisto, son economías completamente distintas. Chile es un país a nivel de la región con un ingreso per cápita bastante alto, pero hay similitud en la forma de decisiones que se han tomado para tratar de contener esto del coronavirus. Vamos con usted en forma simultánea también la licenciada Mayra Falles, que está ya ahí en pantalla en este momento, le está escuchando si hay alguna consulta y especialmente en los temas económicos, las decisiones que está tomando el gobierno allá en Chile y lo que podría ocurrir en nuestro país. Ignacio, y le escucha la licenciada Falles, la presidenta de Banprovi en nuestro país. Buenos días, Ignacio, un placer. Sí, la escucho, perdón. Perfecto. No, yo espero que tú comentes las medidas y yo comento después. Ya, perfecto. Sí, miren, con respecto a medidas económicas que se habrían planteado en nuestro país, por ejemplo,
El cierre de centros comerciales, el cierre de cines, el cine de restaurante, el cine de café, el cine de toda persona o de todo lugar donde se pueda aglomerar una gran cantidad de personas, ha afectado obviamente al comercio, ha afectado a las fuentes de trabajo. Hay mucho temor por parte del chileno en la pérdida del mismo trabajo, de su situación para generar dinero. Sin embargo, el ministro de Hacienda hace un par de días atrás realizó un punto de prensa donde se realizó la forma para tratar o para poder enfrentar este coronavirus en nuestro país. Se va a inyectar cerca de 12.000 millones de dólares para poder enfrentar el coronavirus y así evitar la pérdida de trabajo. Se van a evitar cancelar impuestos por parte de la pequeña y mediana empresa. Se van a pagar facturas de forma inmediata por parte del Estado para de esa forma poder entregar liquidez a las personas. También se entabló el trabajo de los seguros de desempleo, que se pueden ir a canjear, que se pueden ir a entregar ese dinero y después posteriormente volver a retomar el trabajo de donde se encontraba esa persona. Lo hacía un ejemplo, por ejemplo, con un café el ministro de Hacienda, un pequeño local que tiene cerca de 5 a 6 personas. ¿Cuál va a ser la dinámica de ese café? El empleador en este caso le va a decir a su trabajador que va a tener que ir a buscar su seguro de cesantía donde va a poder recibir algún ingreso, pero no se va a perder el vínculo con el trabajador. Cuando ya termine todo este proceso, después posteriormente va a poder volver a entablar un contrato y esa persona va a poder a tener ingresos. Sin embargo, durante este periodo obviamente se va a haber reducido el pago de su sueldo por este seguro de cesantía. Otra forma que ya les comentaba anteriormente es el pago de facturas por parte del Estado. El mismo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señalaba que el Estado habría sido un muy mal empleador con las empresas. Siempre se pagaban las facturas a 30, a 60 e incluso a 90 días. Ahora, ¿qué es lo que se va a realizar? Se va a pagar todas esas facturas de forma inmediata. ¿Para qué? Para que estas pequeñas y medianas empresas puedan tener dinero de forma inmediata, puedan tener el efectivo en sus manos y de esa manera evitar que les llegue el dinero en un 2 o 3 o 4 meses más. Otra forma que también entabló el ministro de Hacienda es la situación de evitar o no pagar inmediatamente los impuestos que se realizan en esta época y así poder ir generando pagos posteriores con tasa cero en meses posteriores, ya cuando haya finalizado toda esta situación. Y así poco a poco esas medidas se pueden implementar para poder ayudar a la pequeña y mediana empresa a evitar que hayan desempleos. Es una situación que lamentablemente no se puede hacer de forma total porque es inminente que haya personas que pierdan su trabajo por la situación que está afectando al país y al mundo, pero sí se están haciendo trabajos por parte del gobierno para que esto no sea de forma tan brutal y no sea un golpe tan fuerte a las personas y al chileno común. Bueno, un poco respondiéndote, Ignacio, nuestras economías son completamente diferentes. Ustedes tienen realmente una economía mucho más robusta que la nuestra. Yo creo que hay dos elementos importantes. Hemos tomado la decisión para alcanzar coronavirus. Y estas medidas tienen que ver realmente con un toque de queda, haciendo el transporte para... Bueno, tenemos una interferencia, no sé si es en la comunicación, ¿es en Chile? Okay. Sí, no, hay un equipo de emergencia que está pasando en estos momentos y que estaba realizando el... Entonces es en Chile, creíamos que era... licenciada Fal, disculpe, Ignacio le está escuchando. En este momento hay en Santiago, pero ¿qué es eso? ¿Son los bomberos? ¿Qué es lo que está pasando? Son carros de bomberos que estaban acudiendo a algún tipo de emergencia que ocurra por acá cerca y ante el tráfico que generalmente cae en este punto, que es bastante céntrico, ocupan las sirenas o estas bocinas bastante fuertes para poder... Perfecto, gracias Ignacio. Avanzar de forma más rápida. Disculpe, licenciada, adelante.
A ver, Ignacio, un poco reaccionando. Nuestras economías son diferentes, pero las medidas que Honduras ha tomado son medidas radicales con el objetivo de que la crisis no se expanda rápidamente. Recuerda que territorialmente somos muy pequeños, que tenemos 3 fronteras que nos hacen vulnerables para la entrada del coronavirus, y por el otro lado, nuestra población, sobre todo en el área rural, tiene niveles altos de desnutrición, lo cual los haría mucho más vulnerables. Entonces, las medidas que tenemos que tomar por los índices de pobreza que tenemos y por el ingreso per cápita que tenemos, tienen que ser medidas para inyectar a la economía recursos en este momento. Estamos haciendo los pagos tal y como lo está haciendo el Ministerio de Hacienda allá. El Ministerio de Finanzas hizo los pagos tanto de planillas como pagos a proveedores con el objetivo de garantizar, inyectar recursos a la economía. Por nuestra parte, se hicieron los desembolsos pendientes y Banprovi inyectó también una cantidad considerable de recursos a la economía. En cuanto al tema financiero, sí hemos tomado decisiones de moratoria de pago de préstamos, diferenciada entre banca de desarrollo y el sector privado financiero, debido a que nosotros realmente administramos únicamente fondos públicos y no captamos recursos del público, en tanto la banca privada tiene otros productos y sí capta recursos del público. Entonces, nuestras medidas han ido muy encaminadas a prevenir el coronavirus y su expansión. Tenemos en este momento 27 casos confirmados, todos están siendo manejados adecuadamente por las entidades de salud, pero recordemos que esta crisis, para el caso de Honduras, es no solamente financiera, sino que también es una crisis de salud que podría tener magnitudes muy grandes. Los cercos epidemiológicos se han activado en todo el país y estamos con ello garantizando que el virus no se mueve de un lugar a otro. Por el otro lado, todos los mayores de 60 están en casa. El teletrabajo también se activó como una medida para que la gente no pierda su empleo, pero existen empleos que por su naturaleza están en este momento en crisis. Pongo el ejemplo de los maleteros de los hoteles. En este periodo llevan 2 semanas sin recibir ingresos y el gobierno, como no tiene el programa de seguros que ustedes tienen, ha implementado con Semprende 2 elementos importantes. Uno es garantizar recursos básicos a estas personas cuyo empleo es informal, y por el otro lado estamos garantizando también llevar bolsas de comida a las personas que no pueden acceder a los recursos económicos que quisiéramos. Bueno, gracias, licenciada. Nos vamos a quedar con usted. Vamos a despedir a Ignacio Oliva desde Santiago. En este momento entiendo que ellos están también en su programa Hola Chile. Así que, Ignacio, si resumimos, eran 746 casos hasta ayer. ¿Cuántos son? Un fallecido ya en Chile. Bueno, un fallecido. Son las 10:41 en Chile. Ignacio, ¿algún mensaje final en esta comunicación en donde participa también la presidenta de Banprovi de nuestro país? Lo despedimos a usted agradeciendo, por supuesto, esta comunicación que hemos tenido la mañana de hoy aquí, tanto para Chile como para Honduras. Ignacio, buenos días, adelante, una vez más. Muy buenos días a ustedes, estamos a su disposición para poder informarles de acá de Chile cómo está la situación con respecto al coronavirus. Solamente para reconfirmar los datos, 746 casos en nuestro país, 114 son los nuevos en comparación al día de ayer. Y sí, una persona fallecida durante este fin de semana fue una mujer de 80 años en quien ya tenía enfermedades de base y que lamentablemente por el coronavirus esta situación se empeoró y terminó falleciendo en un centro de salud de nuestro país. Que tengan un muy buen día y estamos a su completa disposición. Gracias, Ignacio. Gracias, Ignacio, un placer.
Ignacio Oliva desde Santiago de Chile. Hola Chile, aquí estamos en Hola Honduras. Vamos a hacer, licenciada Fales, una brevísima pausa a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, quienes nos siguen también a través del Facebook, muchos compatriotas en varias ciudades de los Estados Unidos, en España, que están conectados también en este momento. Les agradecemos infinitamente y les decimos que vamos a hacer una breve pausa. Hoy no les anunciamos si va saliendo de su casa, sintonícenos o no, porque tiene que estar en su casa, estar tranquilo en su casa. Pero en la frecuencia 92.5 de radio, en FM, tanto en la zona central como en el norte del país, puede sintonizarnos. Pausa breve y regresamos con la licenciada Mayra Fales, la presidenta de Banprovi. Bueno, seguimos aquí con nuestra invitada la mañana de hoy vía Sky, la licenciada Mayra Fales, la presidenta del Banco Nacional de Producción y Desarrollo Banprovi. Bueno, Lorena Puerto nos está viendo en Nueva Orleans, le agradecemos. Héctor Matamoros en Los Ángeles, son compatriotas nuestros que viven allá. Manuel Rojas de San Pedro Sula pregunta, y en forma puntual, bueno, sé que... pero por lo menos por su cercanía con el presidente y en el gabinete económico en la toma de decisiones, ¿qué va a pasar con el pago del agua y de la luz en estos meses, licenciada? Consulta Manuel Rojas de San Pedro Sula. Bueno, realmente las medidas se están tomando de acuerdo a las condiciones que se van presentando. Creo que estas dos empresas harán lo propio para tomar decisiones en cuanto al pago. Recuerden que ahorita están cerrados los bancos y es muy difícil que las personas que no tienen banca en línea puedan hacer sus pagos. Entonces, estoy segura que ambas empresas están tomando las medidas necesarias para que el coronavirus no se expanda. Hoy recibí una llamada de Australia de un hondureño garífona, que fue mi estudiante en Zamorano. Hay 1.300 casos en Australia. Australia no tiene fronteras, no es un país pequeño y está tomando medidas ya similares a las nuestras. Yo creo que es importante que toda la población entienda dos cosas. Hay que quedarse en casa para frenar que avance el virus. Si no, esto nos va a afectar mucho más allá de lo que todos pensamos. El sacrificio actual de estar en casa ha demandado a la economía cierta lentitud. No se ha parado completamente porque el abastecimiento de alimentos está moviéndose a lo largo y ancho del país, pero sabemos que hay personas que dejaron de percibir ingreso y por ende se les está repartiendo la bolsa solidaria por todo el país. El haber tenido activos el programa Se Emprende, el programa de bolsa solidaria y el programa activado de Banprovi en cuanto a colocación de recursos, por ser un banco muy robusto, nos ha permitido como gobierno enfrentar la crisis. Y por el otro lado, el Ministerio de Finanzas, liderado por la licenciada Rocío Tábora, ha hecho lo propio en cuanto a pagos, tanto a proveedores como a aquellos funcionarios y empleados del sector público. Yo creo que tenemos que entender que el gobierno está tomando medidas integrales y eso es lo que nos ayuda realmente a tener una atención integral a las personas. Cuando usted hablaba de lo de la banca privada, el viernes recibimos aquí una denuncia en el sentido de que una institución bancaria que tenían que pagar el 17, se pasaron 2 días, les estaban cobrando ya intereses. Una señora de apellido Medina, sé, insisto, que le corresponde a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, pero en la parte económica usted está cerca. ¿Por qué no hay una sensibilidad de la banca privada, de las instituciones bancarias, en el sentido de que estamos en una situación de emergencia y que la gente, primero, que no tiene dinero, pero que aunque tuviese para ir a pagar, usted lo dijo hace poco, están cerradas las instituciones, entonces a la gente no tiene por qué cobrarle intereses sobre intereses al momento de ir a pagar, ya sea en este caso que era un préstamo, pero cualquier tipo de transacción que se tenga con la empresa privada en este momento, con los bancos?
Bueno, yo quisiera explicarle al pueblo hondureño que las medidas relativas al sistema financiero privado se tomaron el día de ayer. La circular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros es clara en ese sentido, sobre todo en el tema de los préstamos. Muchos bancos han hecho su comunicación y nos dicen que los sistemas, hay que entender aquí algo, los sistemas de los bancos son automáticos, ya están parametrizados. Entonces, a usted automáticamente le llega el recibo de cobro. Hay canales de atención prácticamente en todo el sistema financiero nacional a través de las redes sociales. Mi recomendación es comuníquense con la banca. No esperen a tener pánico, porque tener pánico y estar encerrado nos hace bajar las defensas. Y al bajar las defensas, el coronavirus entra. La principal preocupación que tienen los hondureños ahorita es económica. Hemos tomado la medida de la CNBS, la medida de Banprovi, se está entregando la bolsa solidaria, Semprende va a entrar este miércoles a entregar ayudas a aquellos que necesitan una inyección de recursos porque están en el sector que no tiene dinamismo económico en este momento. Se va a hacer también una erogación por parte del gobierno para darle a 800,000 familias ingresos para que tengan liquidez en este periodo. Entonces, estamos tomando medidas para enfrentar la crisis de manera integral, pero también la gente tiene que comenzar a entender que el gobierno tiene recursos limitados, que la salud no es barata en este momento. La salud es la inversión mejor que puede hacer el gobierno en este momento. Tenemos todos que hacer un esfuerzo. No permitamos que las defensas se nos bajen por una preocupación infundada. Comuníquense con el intermediario financiero ahorita. Hay miles de mecanismos. Todos, casi todos tenemos no 1, 2, 3 celulares. Entonces, hagamos el esfuerzo de usar la tecnología. Yo sé que a veces es difícil, pero la gente joven en la casa nos puede ayudar. Usen la tecnología, comuníquense con su banco, con su intermediario financiero y verán que las cosas mejoran. Pero no permitamos que las defensas bajen. Pregunta, ¿hay liquidez financiera en el sector privado? Es decir, y para ser claro, si uno quiere ir a retirar dinero, ¿hay lo suficiente en las instituciones bancarias en este momento, licenciada? Hay liquidez en el sistema financiero, pero tenemos que cuidar la robustez de nuestro sistema financiero. Nosotros tenemos un sistema financiero enormemente robusto e integrado por bancos, cooperativas, sociedades financieras, microfinancieras, OPDFs, etcétera. Son muchos intermediarios. Pero ustedes tienen que tener claro una cosa, que tenga liquidez el sistema no quiere decir que va a secar el pozo, porque tiene que guardar recursos para responder a los ahorrantes. Los ahorrantes pueden ir en cualquier momento al banco y decir, quiero retirar mis recursos, y el banco o la cooperativa o la sociedad financiera debe tener los recursos ahí para responderle a los ahorrantes. Entonces, tenemos que ser muy cautelosos con las medidas que el sistema financiero tome. Esta crisis afecta a todos los sectores y la banca no está exenta de ser afectada por la crisis. Por eso debe hacer un manejo prudencial de sus acciones con el fin de lograr que no tengamos una desestabilización económica. Valesca Rivera dice, ¿por qué si los ahorros son para comer, no piensan más en las personas? Y una pregunta en forma puntual, ¿por qué Banprovi puede tomar entonces también medidas que son diferentes al sector financiero privado? Ok, Banprovi puede tomar medidas diferentes al sector privado porque es un banco del Estado. O sea, nosotros como Banprovi, como equipo de Banprovi, somos un banco estatal. Un banco estatal como Banprovi
no tiene autorizado captar recursos del público. Entonces, nosotros trabajamos sobre la base de una muy buena calificación, que es algo que hemos anunciado muchas veces, y tener una buena calificación, ¿qué quiere decir? Que tenemos patrimonio y que tenemos la capacidad, como dijo quien nos dio la calificación, que tenemos la capacidad de responder ante crisis. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro bien no es ganar. Nuestro bien es el desarrollo de Honduras. Es decir, nuestro fin fundamental es aportar para que los sectores estratégicos se potencien y logren el desarrollo del país. Somos el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda, un banco de desarrollo. Nuestra inversión es en Honduras, no captamos y por ende podemos tomar decisiones mucho más flexibles que las que puede tomar un banco privado, que debe guardar el dinero de los ahorrantes y garantizarle a los ahorrantes, lo que preguntaba ahí la persona que preguntó, estamos garantizándole a los ahorrantes que el dinero que ellos tienen ahorrado esté disponible para cuando ellos vayan al banco. Entonces, no es que no estamos pensando en todos los actores que interactúan con la banca. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros está actuando responsablemente, pero en este momento lo importante es salvar vidas y por ende el sector financiero debe tomar medidas preventivas que les permitan guardar su liquidez, inyectar recursos a la economía, atender los ahorrantes y al mismo tiempo poder seguir funcionando. Son dos formas distintas de abordar el problema. ¿Se van a ver afectados los activos de Banprovi con esta decisión que han tomado a nivel ejecutivo en el sentido de que estos 3 meses que no se paguen los préstamos, si no me equivoco, le escuché decir que unos 500 millones de lempiras dejaría de percibir el banco? ¿Se van a ver afectados realmente en forma dramática los activos de la institución? A ver, no se van a ver afectados los activos porque nuestros activos más importantes son la cartera de préstamos que nosotros tenemos. Entonces, esa cartera está ahí y vamos a seguir colocando. Los activos no se van a dañar. Lo que vamos a dejar es de percibir ingresos 3 meses porque tenemos la solidez que nos permite tomar esa decisión. Bueno, le agradecemos muchísimo. Finalmente, porque sé que está en comunicación con el resto de los funcionarios, ministros en materia económica. Como economista, ¿nos puede explicar, por favor, licenciada, en forma sencilla la crisis que está enfrentando el mundo, pero particularmente nuestro país, y cómo realmente y qué debemos de hacer para tratar de salir lo más rápido posible de ello? Bueno, la crisis es una crisis de la economía. No es una crisis de un sector, es una crisis de todos los hondureños. Y por tanto, todos tenemos que estar conscientes de que esta crisis afecta a todo el mundo. En segundo lugar, somos un país pequeño, no solo territorialmente, sino nosotros no podemos definir los precios en el mercado internacional. Gracias a Dios los precios del combustible están bajando, pero no es algo que nosotros podamos incidir, es algo que realmente nosotros tenemos que garantizar que estamos en un país pequeño con 3 fronteras y estamos más vulnerables que muchos otros. El tercer punto es que hay que activar el mercado interno en cuanto la crisis pase. Y activar el mercado interno implica la producción de alimentos, la distribución de alimentos, la atención médica oportuna. Recuerden que muchas personas van a quedar muy débiles después del coronavirus. La emergencia va a terminar, pero el Ministerio de Salud y los médicos van a tener que enfrentar realmente esto para largo. Entonces, el sistema de salud va a estar realmente necesitando inyecciones considerables de recursos. Y por el otro lado, los sectores que generan empleo los tenemos que potenciar. Y no solo pensemos en la maquila,
Hay sectores como la micro y la pequeña empresa que generan una gran cantidad de empleo. Por eso, gracias a Dios, ya el gobierno, sin saber de esta crisis, se había anticipado creando Se Emprende, que Se Emprende es el servicio para todas las micro y pequeñas empresas. Y recuerden que tenemos una ley de la MIPYME que exonera a las MIPYMES de impuestos durante 5 años y eso está vigente. Entonces, tenemos que garantizar que las MIPYMES están generando el empleo que nosotros necesitamos. ¿Vamos a tener un periodo de inactividad? Sí. ¿Lo vamos a enfrentar? Sí. ¿Cómo? Inyectando recursos para capital de trabajo en la economía. Todos estamos trabajando en esto. No duden que el sector privado y el sector público están trabajando en esto. Las medidas han sido las correctas. No tengo duda que haber decretado el toque de queda ha hecho que no tengamos tantos casos. Pero si no nos quedamos en casa, si no hacemos caso, si empezamos a tener estas grandes preocupaciones y esta ansiedad que están transmitiendo por las redes sociales, eso no ayuda porque baja las defensas. Y al bajarse las defensas, el coronavirus entra. Yo no soy médico, pero una cosa sí sé, el estrés colectivo baja las defensas y necesitamos trabajar en aspectos positivos. Yo ruego a todos los que pasan mensajes en las redes sean conscientes de que si los mensajes que mandan llegan a personas que no tienen el nivel educativo, que no tienen en este momento el acceso más que a esos mensajes, vamos a deteriorar la autoestima del hondureño, vamos a deteriorar la defensa psicológica del hondureño y vamos a deteriorar las defensas inmunológicas, que son las que finalmente hacen que nuestros organismos respondan mejor ante el coronavirus. Por favor, no salgan de casa, lávense las manos, usen gel, pero sobre todo mantengámonos positivos, que esa es una inyección para mejorar nuestras defensas. Como economista, y antes de que finalicemos la entrevista, José Cárcamo desde La Ceiba, nos parece muy interesante este comentario. A raíz de que van a bajar, dice, las remesas y por la situación que se está viviendo en el mundo y en el país, ¿el dólar tiende a que sea más caro en los próximos días? A ver, las remesas generan una estabilidad en la balanza de pagos y son una fuente de ingresos de divisas importantes. Pero gracias a Dios, y por eso de nuevo digo, gracias a Dios, estábamos listos para esta crisis, porque el nivel de reservas internacionales que tiene el Banco Central lleva 20 años construyéndose y es muy sólido. Entonces nosotros tenemos un nivel de cobertura de reservas internacionales que realmente nos hace sentirnos tranquilos en este momento. Así que no se preocupen. Ahora, a las personas que no van a recibir remesas, tienen que inyectársele recursos a la economía para que ellos sigan funcionando. Por eso es importante que el empleo se detone. Y los que reciben remesas, señores, ese no es únicamente su trabajo. Los que puedan trabajar van a tener, una vez pasada la crisis, que comenzar a trabajar, porque ser remesero no es una actividad económica, es haber exportado personas al exterior para que trabajen por nosotros. Este es un momento en el cual Honduras necesita de todos. Así que al pasar la crisis, tenemos todos que trabajar y todos que empujar esta economía, porque esta carreta es de todos los hondureños. Licenciada, muchísimas gracias. Le agradecemos aquí en BTV su gentileza de habernos acompañado vía Sky. Sabemos de las ocupaciones que tienen en este momento y le dejo para que se despida una vez más diciéndole muchísimas gracias y que Dios, como dicen, se apiade de no solo de nosotros, no solo de Honduras, sino que del mundo, porque esta pandemia, este virus nos tiene casi de rodillas, pero debemos de tener fe
de dónde enfrentarlo, tal y como decía ayer en cadena nacional de radio y televisión el presidente, y que acatemos las medidas, acatemos lo que se nos dice, en el sentido de que se queden en casa la gente, si no tiene nada que salir a hacer, pues que se quede realmente en casa. Así que le agradezco sinceramente y le dejo para que por favor se despida de nuestros amigos televidentes, radioescuchas y quienes también están conectados a través de las redes sociales en el mundo, hondureños que viven fuera de nuestras fronteras y que están pendientes de lo que está pasando en nuestro país particularmente. Señoras, señores, jóvenes, niños, a todos los hondureños les pido, recen porque Honduras salga de esta crisis. Doblen rodillas. Es el momento de hacerlo. Es el momento de unirnos para combatir el coronavirus. Y esperamos y confiamos en Dios que esta navegación que estamos teniendo en aguas profundas nos permita salir a flote bien librados y que el Señor bendiga a Honduras, que el Señor los bendiga a todos en el extranjero y que el Señor permita que pronto estemos viendo esta crisis como algo que nos enseñó que unidos podemos vencer. Muchas gracias. A usted, gracias, licenciada Mayra Fálix. Nos ha acompañado hoy. Aquí es la presidenta de Banprovi con las decisiones que han tomado en relación a la situación que se está viviendo y que favorecen desde luego a muchísimos compatriotas que tienen su acción comercial en cuanto a préstamos, especialmente con esta institución del gobierno, y que se ven, si cabe la palabra, beneficiados con un alivio que representa para ellos no pagar por 4 meses alivio de sus cuotas que están en este momento pendientes de pago, y que obviamente dentro de la crisis que estamos enfrentando habrá un alivio para ello. Gracias una vez más a la licenciada Mayra Fal. Una breve pausa, quédese con nosotros, regresaremos con contactos también, repetición de esta entrevista a propósito hoy a las 11 en punto de la noche, pero tendremos a nuestros compañeros de la red de Albavisión de México y de Paraguay, hablándonos de la situación con esto del COVID-19 en estos países, las medidas que están tomando sus presidentes, y que queremos siempre hacer por las mañanas una relación de hechos y cómo va el comportamiento del COVID-19 en esos países, para que tengamos también acá una idea de lo que allí ocurre, que sigamos las indicaciones que son tan sencillas: quedarnos en nuestras casas, lavarnos las manos siempre, ahorita con muchísima más frecuencia que como lo que se hacía antes, y el llamado a las instituciones del gobierno, en este caso al SANA y a las al SANA y a las alcaldías de los 298 municipios del país, que traten de una u otra manera de dotar de agua dentro de lo posible a la población, para que podamos seguir todas las indicaciones que nos hacen en este caso. Y agradecemos una baluarte como funcionaria pública, dice Álvaro Carballo, mucha gente, Daisy Hernández, que está conectada con nosotros, Valesca Rivera, como les decíamos, gente que está participando tanto dentro y fuera, Oscar Reyes, Juana Álvarez Abarca, todos que están, o Juan Álvarez Abarca, Juanca, que están conectados con nosotros y que les agradecemos infinitamente. Vamos a la pausa, quédese con nosotros junto a Alejandra, Evelyn, continuaremos aquí en Hola Honduras. Hemos tenido la comunicación también con Hola Chile. Allá son ya las 11 de la mañana con 11 minutos y han escuchado ustedes a Ignacio Oliva en esta comunicación con la presidenta de Banprovi. Pausa breve, regresamos en un momento.